paludismo o malaria. En base a nuestra bibliografía Medicina Interna de Harrison y algunas guías de la ITSA. Bueno, se encuentra en el capítulo 248, paludismo, por los autores Nicholas White y Joel Grayman. Esta frase de William Osler es muy interesante porque es la realidad, es una realidad. La humanidad tiene tres grandes enemigos: la fiebre, hambre y guerra. De ellos, el mayor y más terrible, con mucho, es la fiebre. Esto nos dice que en nuestro planeta Tierra existen infecciones que matan personas, ¿no? El paludismo o malaria, pues es una enfermedad producida por protozoos, transmitida por el mosquito Anopheles, ¿ok? Entonces, como posible pregunta de examen es ¿qué tipo o cuál es el mosquito que transmite el paludismo? Ustedes ya saben, ¿no? Y estas, las subespecies de Anopheles se encuentran en diferentes o con diferentes especies en diferentes lugares. Entonces se transmite en 106 países, 3.000 millones de personas están infectadas, aproximadamente 2.000 fallecimientos cada día por esta enfermedad. Es un problema de salud pública que la OMS y la OPS están patrocinando que todos los médicos sepamos tratar e identificar malaria. El paludismo ha sido eliminado en Estados Unidos, Canadá, Europa y Rusia. En nuestro país, Bolivia, pues estamos ya también en ese camino. Para entender cómo el paludismo o la malaria, la fisiopatología, esto es muy importante para entender la manifestación clínica, el diagnóstico y el tratamiento. Primero, lo que va a existir es un mosquito Anopheles infectado. Este mosquito en su interior va a almacenar esporozoitos. Estos esporozoitos va a infectar a una persona ingresando estos esporozoitos al torrente sanguíneo de esta persona. Estos esporozoitos, por mecanismos de receptores, invaden el hígado. Ahora, ustedes se preguntarán ¿por qué no invade corazón, cerebro, pulmón? Porque específicamente estos parásitos, estos protozoos, tienen receptores específicos en el hepatocito. Entonces, una vez que está en el hígado, se convierte en esquizogonia. Esta esquizogonia va madurando y se convierten en esquizontes multinucleados, como ven en esta imagen. Estos esquizontes multinucleados tienen un apellido denominado preeritrocítica, porque hay otro esquizonte multinucleado en el eritrocito. Posteriormente, en el hígado, una vez que está madurando, ya maduro, el hepatocito revienta y liberan como merozoitos. Estos merozoitos, también por receptores específicos, invaden al glóbulo rojo, a cualquier glóbulo rojo. Una vez que está en el glóbulo rojo, estos merozoitos se transforman en trofozoitos. Estos trofozoitos van madurando y se van convirtiendo en esquizontes multinucleados, pero en estadio eritrocítico. Recuerden que también en el hígado hay esquizontes multinucleados preeritrocíticos. ¿Okay? Una vez que estos esquizontes multinucleados van madurando, se rompe, hace hemólisis el glóbulo rojo y van liberándose se van formando lo que son las esquizogonias y van volviéndose a liberar los merozoitos. Entonces, una vez que este glóbulo rojo revienta, aparte de liberar merozoitos, también algunas se van a convertir en gametos, gameto masculino y gameto femenino. Entonces viene nuevamente otro mosquito y adquiere estos gametos, donde van a reproducirse de manera sexual en el mosquito Anopheles. La reproducción, ojo con esto, posible pregunta de examen, en el humano es una reproducción asexual. Algo que también debemos rescatar es que un esporozoito que
el mosquito infecta al ser humano, se pueden dividir de 10.000 a 30.000 merozoitos por cada hepatocito infectado. Ojo, algo muy importante, cuando estos esporozoitos entran al hígado y no se dividen de manera rápida por 48 horas o 72 horas, más o menos esas características clínicas, como no se dividen, entra una etapa denominada los hipnozoitos, que no se dividen en el hígado. Tenemos estas dos y posible pregunta de examen. Tenemos acá el Plasmodium vivax y el Plasmodium ovale. Entonces, en el examen, en cualquier test en cuestión de la malaria, nos pueden preguntar dónde se reproduce, en la fase preeritrocítica, dónde se encuentran los esquizontes multinucleados, en la sangre en qué forma los encontramos, como merozoitos, en qué etapa los glóbulos rojos o en forma de qué liberan los glóbulos rojos, dónde se forman los gametos, etc. Hay un montón de preguntas para poder extraer en base a este ciclo. Entonces, acá en la parte del tratamiento va enfocado en este ciclo. Por ejemplo, las personas o los niños en realidad que en algún momento tienen alguna infección van a desarrollar anticuerpos contra los esperozoitos que invaden la invasión de los hepatocitos y ya pues tendrá una enfermedad más leve. En el hígado tenemos otro sistema de defensa que son los linfocitos TCD4 y CD8 que van destruyendo parásitos intrahepáticos. Además, aquí en el glóbulo rojo encontramos anticuerpos contra merozoitos que impiden la invasión del eritrocito. En esta fase también actúan otros anticuerpos contra las toxinas palúdicas. En esta fase, en la maduración, tenemos los anticuerpos contra los antígenos parasitarios, sobre todo que bloquean la citoadherencia en el endotelio. En esta misma fase encontramos la inmunidad celular y citotoxicidad dependiente de anticuerpos que destruyen parásitos intraeritrocitarios y otros que van a ver algunos anticuerpos que bloquean la fecundación y el desarrollo y la invasión. Entonces, algo muy importante en la investigación de esta enfermedad infecciosa está en cuanto a los receptores, ¿no? Por ejemplo, para el Plasmodium falciparum hay un receptor que es un homólogo de las 5 de la proteína unión a reticulocitos. Este receptor se encuentra en este protozoo. Entonces tiene que unirse en la fase después del hepatocito, tiene que unirse al glóbulo rojo a través de un receptor, que es la basigina o la CD147. Estos receptores, por ejemplo, se han estudiado mucho para bloquear la infección. ¿Okay? Por ejemplo, hay un artículo de revisión donde sale que esta proteína del eritrocito se puede bloquear con anticuerpos. Este artículo, como ustedes verán, tiene un costo de $20, pero básicamente trata de interpretar, de descifrar estos receptores y bloquear con anticuerpos. El Plasmodium vivax, dicho receptor guarda relación con el antígeno del grupo sanguíneo TUF y la FIA y la FIB. Entonces se ha demostrado que algunas personas africanas que no tienen este receptor o que tienen ausencia de este receptor DUF no se pueden infectar con el Plasmodium vivax, es decir, que son resistentes a esta infección. Entonces, ustedes recuerden cuando el esporozoito entra al glóbulo rojo, es decir, el merozoito entra al glóbulo rojo y se madura en esporozoito. En el glóbulo rojo, como ustedes ven aquí en la imagen, adquiere una forma de anillo. Miren acá, un núcleo y su anillo. Otro, ¿no? En forma de anillo. Entonces, una vez va madurando, se va convirtiendo en esquizonte dentro del glóbulo rojo. Este parásito, cuando va madurando, ya consume casi el 66% de la hemoglobina y pues va a ocupar la gran parte de la célula. Estas divisiones nucleares se denominan las famosas esquizogonias o división asexual. Entonces, esto deben de recordar que esto es muy importante. Por ejemplo, esta imagen, ustedes ven que está formada por un esquizonte. Esto es un esquizonte, ¿ok? Donde están formados por varias esquizogonias. El ciclo biológico de este parásito tiene una división asexual
o asexuado o esquizogonia, y una que es división bisexual, sexuado o esperogonia. La parte asexual es donde se produce la esquizogonia preeritrocítica o exoeritrocítica en la fase hepática o preclínica. Esto es en el hombre. Y la división sexual se desarrolla en el mosquito en el Anopheles. Posible pregunta de examen. Para complementar, entonces, para no olvidarse el ciclo, nuevamente vamos a repetir que el mosquito Anopheles infecta en forma de esporozoitos. Estos esporozoitos van a ir hacia el hígado y en el hígado van a comenzar a formarse los esquizontes hepáticos. Algunos esquizontes hepáticos se convierten en hipnozoitos, en cual no se divide de manera rápida. Este esquizonte hepático, cuando madura, va a liberar varios merozoitos. Estos merozoitos van a infectar el glóbulo rojo, donde se van a convertir en trofocitos tardíos y los esquizontes. Estos esquizontes nuevamente se dividen o se revienta este glóbulo rojo, liberando merozoitos, y algunos de ellos van a ir a formar los gametos, ¿no? Entonces, en el mosquito adquiere estos gametos y va al intestino medio como esperogonia, y una vez que madura va a las glándulas salivales. Esta esperogonia no se completa a temperaturas menores, por ejemplo, menos de 16 grados centígrados para el Plasmodium vivax y menos de 21 grados centígrados para el Plasmodium falciparum. Ok, entonces es importante que también para que estas esporogonias maduren necesitan buena temperatura. Ahora, los vectores, por ejemplo, que son los mosquitos, se han estudiado los más eficaces, es el Anopheles gambiae, que se encuentra en África, que viven por más tiempo estos mosquitos y tienen preferencia de infectar al hombre que a los animales. Ahora, una vez que ya hemos revisado el ciclo de la malaria, vamos a clasificar qué tipos de protozoos existen. ¿Ok? Algunas características de los plasmodiums. En realidad vamos a revisar en esta videoclase 5 tipos. ¿Ok? En el libro de Harrison nos muestran 4 tipos. Esto es lo más importante, creo yo, aparte del ciclo celular, las características. Esto lo deben de tener en resumen. ¿Ok? Porque gracias a estas características vamos a interpretar algunas nociones clínicas. Por ejemplo, la duración de la fase intrahepática, esto es en días. Por ejemplo, la que más rápido se divide y la más grave es el Plasmodium falciparum. 5.5 días, para el Plasmodium vivax 8, Plasmodium ovale 9 y para el Plasmodium malariae 15 días. El número de merozoitos liberados por cada hepatocito de Plasmodium falciparum es de 30.000, vivax 10.000, ovale de 15.000 y malaria de 15.000. Sigue siendo aquí el más peligroso, el Plasmodium falciparum. La duración del ciclo eritrocitario son de 48 días. Ustedes recuerden, en esta fase, cuando el mosquito infecta, llega al hígado, pues el paciente no tiene ningún signo sintomatología, aunque puede manifestar, pero no es lo frecuente. Cuando esté en el hígado tampoco, pero cuando esté en el glóbulo rojo y hay hemólisis y se liberan merozoitos, ahí se va a presentar el paciente fiebre, dolor de cabeza, mialgias, artralgias, todo un proceso infeccioso. A esto se divide. Entonces, cuando el glóbulo rojo se revienta y van liberando estos parásitos cada 48 horas, esto va a suceder tanto en el Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax y ovale. A esto se denomina la fiebre terciaria. Pregunta de examen. Y la fiebre cuaternaria es por el Plasmodium malariae, porque el glóbulo rojo se revienta o se rompe a las 72 horas. Posible pregunta de examen. Ok, estos plasmodiums, por ejemplo el falciparum, prefiere células jóvenes.
¿ok? Mientras que el vivax prefiere reticulocitos y células hasta 14 días, el Plasmodium ovale, reticulocitos, y el Plasmodium malariae, células envejecidas. Pues preguntas de examen, pues cualquiera de esta parte podríamos generarlas. En cuestión a la morfología, por lo general, el Plasmodium falciparum adquiere una forma en anillo, ¿ok? Los gametocitos adquieren con forma de plátano. Entonces nosotros, si vemos las imágenes, acá este Plasmodium falciparum invade el glóbulo rojo y va a adquirir una forma en anillo. Mientras el Plasmodium vivax adquiere una forma irregular, anillos grandes, citrofoseitos, eritrocitos agrandados y los puntos de Schuffner. Posible pregunta de examen. Los puntos de Schuffner solo tiene el Plasmodium vivax y el Plasmodium ovale. Después, en cuanto al pigmento, el color del pigmento se refiere cuando el glóbulo rojo, normalmente el Plasmodium va catabolizando, va comiéndoselo, si vale el término, a la hemoglobina, ¿ok? Entonces va quedando una especie de pigmento. Este pigmento en el Plasmodium falciparum es de color negro, en el vivax amarillo marrón, ovale marrón oscuro y en el malariae marrón negro. Y la capacidad de causar recaídas en el Plasmodium falciparum es muy agresivo. Casi no hay recaídas. En el vivax y en el ovale sí hay recaídas. En el malariae no hay recaídas. Ahora, ¿cómo es en Bolivia? Por ejemplo, en Bolivia el riesgo alto de malaria se encuentra, por ejemplo, en Pando, Beni, la parte norte de La Paz, en Santa Cruz y Tarija. Es muy raro ver que a menos de 2.500 metros, es decir, más a 2.500 metros, puede existir malaria. Entonces, en Bolivia, por ejemplo, los meses de transmisión, en cuanto he encontrado en la bibliografía, es en la época húmeda, entre noviembre a marzo más o menos. Y el principal especie Anopheles es el Anopheles basensis, el maculatus, el Sacuncaidus y el Flavirostris. Estos probablemente en salud pública tenemos que detallar y especificar qué tipo de mosquitos están en cada departamento, porque son posibles preguntas de examen. Las formas parasitarias: en el Plasmodium falciparum el 5% en Pando, y en Beni, en Santa Cruz, el Plasmodium vivax, que se ha reportado casi el 95%. El riesgo para la ciudad de La Paz no existe, pero en las zonas como Pando, Beni y otras zonas donde se ha reportado esta enfermedad, pues se recomienda la quimioprofilaxis, ¿okay? Ante la picadura de este mosquito, que podemos usar fármacos como la mefloquina, doxiciclina y demás medicamentos. Esta tabla es igual muy importante, igual sugiero que se lo impriman o que tomen su propio apunte en cuanto hacen comparaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí hacen comparaciones en la geografía, donde el Plasmodium falciparum vivax están en zonas tropicales y templadas. Por ejemplo, el Plasmodium vivax está ausente en África Occidental. ¿Por qué creen? Porque no hay receptores, ¿no? Estos pacientes no tienen receptores para este Plasmodium vivax, por lo tanto son resistentes. El Plasmodium ovale está en zonas tropicales, es endémico en África Occidental, presente en Filipinas, Indonesia y Papúa Nueva Guinea. Plasmodium malariae en bolsillos tropicales y aislados, y el Plasmodium knowlesi en el sudeste de Asia. Preferencia con glóbulos rojos ya lo definimos. El diámetro del glóbulo rojo infectado es normal. Acá es un poco más grande de lo normal, normal y pequeño y normal. Acá, en cuanto relaciona a los trofoseitos ameboides, el Plasmodium falciparum no, el Plasmodium vivax sí, el Plasmodium ovale sí, Plasmodium malariae no y knowlesi no. Las formas de banda solo están presentes en el malariae y knowlesi. Los esquizontes, ojo con esto, están formados en el Plasmodium falciparum por 10 a 20 merozoitos. Muy raro que se encuentre en circulación periférica. En el Plasmodium
vivax de 20 a 24 merosocitos y ovale de 4 a 16. Y así vamos viendo demás características. Algo muy importante para definir paludismo grave es la parasitemia. Ojo con esto. Ustedes deben definir qué es parasitemia. Por lo tanto, en el Plasmodium falciparum es muy alto la parasitemia a comparación con el vivax, ovale y malaria. El Knowlesi también suele ser alto. Ojo con estos dos. La gravedad de la enfermedad. El Plasmodium falciparum es muy peligroso. Puede causar disfunción multiorgánica y muerte a comparación de otros plasmodiums. La resistencia a la cloroquina en el vivax y en el falciparum es muy importante a comparación de los otros. Y en cuanto al ciclo del glóbulo rojo, ya habíamos mencionado que en estos tres son de 48 horas, es decir, una fiebre terciaria. Y en el malaria, una fiebre cuaternaria, porque la fiebre es cada 72 horas. Mientras en el Plasmodium knowlesi, la fiebre es cada día. Ahora, en cuestión a la epidemiología, el libro de Harrison nos muestra este mapa, donde en África es básicamente endémica, en todo lo que es Centroamérica, la parte de Suramérica, y a nosotros más nos afecta por la parte de Brasil, ¿no? La parte de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija. Ahora, el Plasmodium falciparum predomina en África, Nueva Guinea y la isla Hispaniola, la República Dominicana y Haití. El Plasmodium vivax es más frecuente en América Central. En América del Sur y subcontinente indio, Asia Oriental y Oceanía están las dos especies, falciparum y vivax. El carácter endémico se ha definido en términos de índices de parasitemia, ojo con esto, o vaso palpable en niños de 2 a 9 años. Entonces se consideran hipoendémicos menos del 10%, mesoendémicos del 11 al 50%, hiperendémicos del 51 al 75% y holoendémicos más del 75%. Ojo con esto, porque en base a esto se van haciendo las profilaxis. Ahora, un paciente o un niño o una mujer embarazada que viene con sospecha de malaria, pues debemos buscar ciertas características clínicas. A un principio nos va a dar siempre fiebre, pues muchas cosas nos pueden dar fiebre, ¿no? Desde una intoxicación gastrointestinal, infección urinaria alta, etc. Pero acá, por eso en principio nos dan signos inespecíficos. Ahora, en cuestión de la fiebre, esto es muy importante y posible pregunta de examen. Una fiebre diaria, como el Plasmodium knowlesi, es una fiebre cotidiana, ¿ok? Es una fiebre terciaria porque produce cada 2 días, cada 48 horas. ¿En quiénes? En el Plasmodium vivax, que es la considerada paludismo benigno, en el Plasmodium ovale, en el Plasmodium falciparum, ¿no? En estos. Y la cuaternaria es cada 3 días la fiebre producida por el Plasmodium malaria. El Plasmodium ovale también se produce fiebre terciaria. Ahora, en algún artículo se encontró en los pacientes infectados con malaria cuál es el porcentaje de síntomas asesinos que presentan. Síntomas, el 90.6%, fiebre. Escalofríos también en este porcentaje 90.6%, cefalea, sudoración, mialgias, artralgias, náuseas y vómitos. Y en cuanto a los signos, hepatoesplenomegalia, ¿no? Principalmente hepatomegalia en un 50%, palidez. ¿Por qué existe hepatomegalia? Porque pues los parásitos han invadido el hígado, ¿ok? Por eso en algún momento cuando invaden tanto el hígado existe hipoglucemia, porque recordemos que la gluconeogénesis se produce más en el hígado, ¿no? Junto con la glucogenólisis. Entonces, anemia, ¿por qué? Porque se han destruido glóbulos rojos, y estos glóbulos rojos, ¿dónde son fagocitados? En el bazo, por eso existe esplenomegalia,
ictericia porque el hígado no funciona tan bien y adenopatía por el proceso infeccioso. Ahora, este cuadro también debemos tomar apunte, debemos imprimir y tomar en base a nuestro resumen, debe de estar. ¿Cuáles son las manifestaciones por Plasmodium falciparum, es decir, paludismo grave? ¿Ok? Cualquier caso clínico o cualquier frase que nos mencionan en cuanto a esto, se trata de paludismo grave. ¿Y por qué se divide en paludismo grave? O sea, en algunos libros van a ver paludismo no complicado y paludismo complicado o grave. Entonces, para que nosotros cataloguemos como paludismo grave, debe tener una de estas variables, coma profundo. ¿Ok? Esto se denomina paludismo cerebral. Acidemia y acidosis. Esto es multifactorial. Anemia normocítica normocrómica grave. ¿Cuánto debe de estar el hematócrito o la hemoglobina? Menos de 5 gramos. ¿Ok? Insuficiencia renal, el paciente que no orine, que la creatinina se va elevando, ¿no? Edema pulmonar no cardiogénico. Hipoglucemia, ¿cuánto de hipoglucemia? Menos de 40. Estado de choque, ¿cuánto estado de choque? Una PAM hipoperfusión, pues un PAM 70 puede ser hipoperfusora, un PAM 40 que siempre esté acompañado con un llenado capilar más de 2 segundos o con un lactato más de 2 milimolitros. Hemorragia o coagulación intravascular diseminada, esto es muy importante porque los pacientes tienen consangrados de partes blandas con gingivorragias, rectorragias o hematemesis o hemoptisis, convulsiones y otras como hemoglobinuria, debilidad extrema, hiperparasitemia. Esto es importante. Una hiperparasitemia es catalogada en individuos no inmunes más del 5% y en pacientes, cualquier paciente común, más del 10% se denomina hiperparasitemia. Ojo con esto, ha sido muy preguntado en algunos exámenes en otros países. La ictericia. Entonces, cualquiera de estas variables es catalogado como paludismo grave y esto se debe internar en terapia intensiva. Ahora, una vez que vamos descifrando el paludismo grave, por ejemplo, el paludismo cerebral, la mayor manifestación es el coma, ¿no? Porque pueden preguntarnos en el examen cómo se manifiesta el paludismo cerebral. Puede ser por síndrome piramidal, síndrome extrapiramidal, un meningismo, encefalitis. Lo que existe es coma. Y el coma es la manifestación más típica y de mal pronóstico. La mortalidad en adultos del 20% y en niños del 15%. Otro es la hipoglucemia. ¿Por qué se produce la hipoglucemia? Porque el hígado no puede realizar la gluconeogénesis ni la glucogenólisis, porque esto aumenta la cantidad de glucosa en la sangre. Y también porque esta glucosa es consumida por el espollador. Acidosis por acumulación de ácidos grasos y un edema pulmonar no cardiogénico junto con lesión renal. Por ejemplo, en este artículo que ha sido publicado en JAMA, nos informan, por ejemplo, las manifestaciones neurológicas en pacientes, en niños en Kenia, con malaria por Plasmodium falciparum. Entonces, en esta publicación nos mostraron 19.560 niños kenianos con malaria, donde la afectación neurológica fue el 48%. Miren acá, es decir, el paludismo cerebral es la principal manifestación en los niños. La mitad tiene esa manifestación. Pero en el adulto es el coma. En los niños lo que principalmente manifiestan es convulsiones, postración, alteración de la conciencia, agitación. Entonces aquí van dando un 38% por convulsiones, postración 21%, alteración de conciencia 13% y agitación 3%.
Y además en estos pacientes, los ha visto el oftalmólogo, se ha hecho un fondo de ojo donde han evidenciado hemorragias retinianas en 30 a 40%. Entonces, por ejemplo, en el UpToDate nos muestran estas hemorragias centrales, ¿no? Un fondo de ojo. Lo mismo acá, una especie de blanqueamiento en la retina, que básicamente nos muestran en pacientes con malaria cerebral. Básicamente pues están en el área perimacular. Ahora, podrían también en el examen preguntarnos cómo manifiestan, qué clínica tienen los niños, qué clínica tienen las embarazadas y qué clínica tienen los adultos y mujeres no embarazadas. Si ustedes ven el esquema, en los niños lo que más hay es anemia, convulsiones, como nos mostró ese artículo, e hipoglicemia. Es bien raro ver en los niños ictericia, básicamente ni existe falla renal ni edema pulmonar. Miren lo que pasa al contrario en el adulto. En el adulto lo que más existe es ictericia, falla renal y poco edema pulmonar. Mientras que en la embarazada es más peligroso, hace más manifestación clínica, como hipoglucemia, ictericia, falla renal, edema pulmonar y algo de anemia. Esto es explicado porque pues tiene un producto. Ahora, en cuanto al paludismo y el embarazo, estos esporozoitos lo que tienen preferencia aparte del hígado es por la placenta, específicamente al sincicio trofoblasto. Entonces lo que va a causar que la glucosa, el oxígeno no le llegue al feto, y si es que la mujer está todavía está concibiendo en las primeras semanas, lo que va a provocar es un aborto espontáneo. Y a medida, si supera por su sistema inmunológico fuerte, pues obviamente va a crear retraso en el crecimiento y bajo peso al nacer, ¿no? Y todas las complicaciones que conocemos. El paludismo en los niños, pues lo que más manifiestan son las crisis convulsivas, como hipoglucemia, acidosis metabólica, anemia grave, mientras es raro la ictericia intensa y la falla renal, como habíamos mencionado. El paludismo también se transmite por transfusión sanguínea. Ahora, una vez que nosotros ya tenemos un diagnóstico clínico, porque tiene fiebre, artralgia, mialgia, el niño tiene esplenomegalia o tiene hepatomegalia, que la fiebre es cada 2 días o cada 3 días, ya hacemos nuestro diagnóstico clínico. Vamos a confirmar o nos vamos a apoyar de laboratorios. Y en el laboratorio pues podemos ver directamente el parásito con una gota gruesa. Un inmunológico, podemos detectar los antígenos o los anticuerpos que haya desarrollado por inmunocromatografía o ELISA o IFE o inmunofluorescencia, o básicamente lo hacemos de manera molecular por una reacción de cadena de polimerasa. Entonces eso ya dependiendo de nuestra institución qué insumos tenga para hacer los diagnósticos. Ahora, un paciente que viene con fiebre, mialgias, artralgias, que haya viajado a la zona donde existe esta infección, no necesariamente tiene que ser malaria, porque también existen otras infecciones tropicales, ¿no? En el área tropical. Por ejemplo, tenemos dengue, ¿no? Entonces, el dengue, nosotros, ¿cómo nos vamos a diferenciar? Es que la mialgia, entonces, la mialgia del dengue es más grave a comparación de la malaria. Ojo, esto clínicamente, pero el diagnóstico lo vamos a diferenciar con la serología. En el virus de chikungunya, el chikungunya se parece al dengue, pero es más leve y autolimitante, a menudo con sarpullido, es decir, tiene algún rash cutáneo. El diagnóstico también se hace por serología. Ahora, un paciente con meningitis, sepsis, fiebre tifoidea, leptospirosis, fiebre hemorrágica viral también se presentan con estas complicaciones. Ahora, las complicaciones crónicas en el paludismo, pues lo que más va a existir es la esplenomegalia tropical
o una esplenomegalia polúdica hiperreactiva, es donde vamos a encontrar hipergamaglobulinemia. Estos van a manifestar con IgM, que van a formar inmunocomplejos, y pues en estos pacientes vamos a encontrar una masa abdominal a expensas del vaso, y pues esto es un sinónimo de una periesplenitis. Ahora también existe falla renal, que es la nefropatía palúdica cuartana, que esta lesión renal es por mecanismos por inmunocomplejos, donde desarrollan un síndrome nefrótico, similar a una glomerulosclerosis focal y segmentaria, y el tratamiento es aparte con antipalúdicos, corticoides y citotóxicos. Además se ha asociado, en el libro de Harrison nos mencionan, un linfoma de Burkitt e infección por el virus de Epstein-Barr, que tiene mayor predisposición a estos pacientes. Ahora, cuando habíamos mencionado para hacer el diagnóstico, el gold estándar, el patrón de oro para el diagnóstico, pues es demostrar el parásito, ¿no? Que al microscopio o por otros mecanismos se vea el parásito. Eso sigue siendo el diagnóstico. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es demostrar las formas asexuales del parásito en frotis. Sacamos sangre, se lleva a un portaobjetos a los de vidrio, se hace un frotis y se hace tinciones. Lo ideal es hacer una tinción Yemsia a un pH de 7.2. También está la tinción de Romanovsky, la tinción de Wright, de Fiel o Leisman. Con cualquiera de estos vamos a demostrar el parásito. Luego existe otro diagnóstico, el frotis en gota fina y el frotis en gota gruesa. El frotis de gota gruesa tiene la ventaja de concentrar parásitos entre 40 a 100 veces más a comparación de la gota fina, por lo tanto tiene mayor sensibilidad. Luego tenemos otros mecanismos, como por ejemplo los mecanismos de ELISA y otros como las tarjetas diagnósticas, que están basadas en detectar anticuerpos que detectan la proteína 2 histidina y es específica para el Plasmodium falciparum, o antígenos de lactato de deshidrogenasa y aldolasa, ojo, del parásito. Aquí vemos una imagen en frotis de gota fina donde se identifica el Plasmodium falciparum. Aquí en esta imagen vemos nuestros trofocitos jóvenes porque está en forma de anillo, los trofocitos viejos porque ya están dividiéndose. Acá tenemos algunos pigmentos en los polimorfonucleares, esquizontes maduros, los gametocitos hembras y gametocito masculino. Ahora, este cuadro también es importante para ver la técnica, ventajas y desventajas en cuanto a métodos habituales de diagnóstico. Pues esto ustedes lo van a repasar en cuanto a las ventajas y desventajas. Siempre rescatar que la gota gruesa es la más sensible, gota fina es el método más rápido, el método con tira colorimétrica es un método muy consistente y menos económico. El método para medir el LH del Plasmodium es un método rápido. En los métodos de concentración al microtubo con tinción en base de naranja de acridina. Y cuando una vez hayamos realizado el diagnóstico, tenemos que hacer un tratamiento. El tratamiento se divide en dos: en un tratamiento, en un paludismo no complicado y en un paludismo complicado. El paludismo no complicado es por ¿cómo se define no complicado? Es un paludismo por falciparum sin complicaciones. Consiste en una infección sintomática por Plasmodium falciparum con una parasitología positiva y un índice de parasitemia menos del 4%, en ausencia compatibles con paludismo grave. Es decir, de toda la tabla no debe de existir
ninguna signo-sintomatología que nos mencione paludismo grave. El tratamiento se divide en dos: cloroquina sensible y cloroquina resistente. Cloroquina sensible pues tiene un grado de nivel de evidencia 2B en cuanto a medicina basada en la evidencia. Y la cloroquina resistente tenemos varios medicamentos con el artesunato amodiaquina, el artesunato con mefloquina, la piperaquina con dihidroartesunato y el artesunato con sulfadoxina y piremetamina. Y aquí tenemos algunas propiedades fármacos de los antipalúdicos, tanto en la farmacocinética, la actividad antipalúdica, efectos tóxicos menores y efectos tóxicos importantes. Esto es posible pregunta de examen. Por ejemplo, la quinidina, un efecto menor es el sinconismo, que se trata de acúfenos, pérdida de audición, de sonidos agudos, náuseas y vómitos. Y un efecto tóxico importante es la hipoglicemia. En cuanto a la cloroquina, lo más frecuente es gastrointestinal y con un cútel prolongado. En la parte de agudos es choque por hipotensión. Y en la piperaquina es efectos gastrointestinales largos y efectos tóxicos importantes todavía no se han encontrado. Y aquí tenemos más medicamentos en cuanto a sus farmacocinética, efectos tóxicos menores y mayores. Y ya vamos terminando con esto. Un tratamiento para el paludismo grave o con alto nivel de parasitemia. ¿Y quiénes desarrollan estos dos? Los niños y las embarazadas. Para esto hay dos medicamentos o dos clasificaciones importantes: los derivados de la artemisinina y los alcaloides de cinchona. Los derivados de la artemisinina tenemos el artesunato y el artemeter, y los alcaloides de cinchona tenemos la quinina y la quinidina. Entonces, lo que nos refiere los libros de UpToDate, de preferencia se prefiere el artesunato intravenoso en áreas donde el artesunato intravenoso de calidad sea confiable y disponible, en lugar de quinina intravenosa, ¿ok? Con un grado de nivel de evidencia 2A. Se puede usar quinina o quinidina si las artemisininas no están disponibles.